Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy quiero invitarlos a que trabajen conmigo este hermoso llavero del Capitán América. Su tamaño aproximado es de 14 centímetros y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a trabajarlo con hilaza Eulalí y necesitaremos azul rey, color piel, blanco y rojo. Gancho de 1.5 milímetros. Nuestra aguja lanera. Ojos de seguridad de 7 milímetros. Un herraje para llavero con su contra. Algunos alfileres, marcadores, velcro o relleno, un poco de pegamento blanco escolar, encendedor, tijeras, alambre. Este viene pintado en color verde y lo voy a forrar con Flora Tape blanco. Podemos utilizar limpiapipas o del alambre que ya viene forrado. Y también necesitaremos silicón caliente y unas pinzas de corte. Vamos a empezar a trabajar. Espero que les guste mucho, que les quede bien bonito también su trabajo, y les recuerdo que los zurdos también tejemos. Vamos a tejer los brazos con hilo color piel y vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo y la vuelta 2 y 3 vamos a tejer 6 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 4 puntos bajos. Y aquí vamos a tejer un punto alto alargado. Vamos a tomar 2 lazadas, vamos a insertar nuestro gancho en el punto y sacamos nuestro hilo. Vamos a sacar un punto, luego sacamos 2, sacamos otros 2 y sacamos otros 2. Con esto vamos a formar nuestro pulgar y vamos a tejer un punto más, un punto bajo para terminar nuestra vuelta. En la vuelta número 5 vamos a tejer 6 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto, vamos a insertar nuestro hilo en color azul. Con este vamos a cerrar nuestro punto. Vamos a cortar nuestro hilo en color piel y le vamos a hacer un nudo por la parte de atrás. Vamos a tejer 6 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. La vuelta va a terminar con 7 puntos. En la vuelta número 8 vamos a trabajar 5 puntos bajos, un aumento, un punto bajo. La vuelta terminará con 8 puntos. La vuelta 9 y 10 vamos a trabajar 8 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 7 puntos. En la vuelta número 12 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos. En la vuelta número 13 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento,
6 puntos bajos. La vuelta terminará con 9 puntos. La vuelta 14, 15 y 16 trabajaremos 9 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. La vuelta terminará con 8 puntos. Al terminar la vuelta tejemos un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestro hilo. Vamos a trabajar el segundo bracito y escondemos las hebras con la aguja lanera. Aquí están los brazos para nuestro superhéroe y vamos a preparar un alambrito. Pueden utilizar del alambre que ya viene forrado, pueden utilizar limpiapipas o algún alambre delgado. No muy grueso porque tiene que estar ligeramente flexible. La finalidad de colocarle alambre es para que nuestro superhéroe pueda tener la flexión en su brazo para sostener su escudo. Entonces el alambre vamos a utilizarlo tomando la medida del largo del brazo y en este caso, como mi alambre está muy delgado, lo voy a utilizar doble y voy a cortar el otro extremo un poquito más largo para doblarle la punta, porque no me gusta que las puntas queden así, se me hacen un poco peligrosas. Entonces aquí le voy a doblar esta punta de esta manera y voy a enredar el alambre en sí mismo. Y lo vamos a forrar con Floratape en color blanco, dándole unas 3 vueltas aproximadamente. Vamos a hacer los dos alambritos de esta manera. Así ya están terminados los alambritos y podemos continuar. Vamos a trabajar las botitas con hilo en color rojo. Vamos a trabajar 6 cadenas y nuestro nudo cuenta como una cadena. A partir de la segunda cadena vamos a trabajar 4 puntos bajos. En el último punto, que es nuestro nudo, vamos a trabajar 4 puntos bajos en el mismo punto. Para cerrar este punto que se nos ha abierto, vamos a jalar nuestra hebra con la que iniciamos y vamos a tejer 3 puntos bajos sobre la cadena. Y en el último punto vamos a tejer 3 puntos bajos. Esta vuelta la hemos terminado con 14 puntos. Pueden utilizar sus marcadores y yo voy a utilizar la hebra con la que he iniciado mi trabajo. En esta segunda vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos. Un aumento, un punto bajo, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y terminamos con
un aumento. Esta vuelta ha terminado con 18 puntos. La vuelta número 3 vamos a tejer únicamente por la cadenita de atrás, sin tomar el punto completo. Por la cadenita de atrás vamos a trabajar 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a trabajar 18 puntos bajos tomando nuestro punto completo. En la vuelta número 5 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos. La vuelta va a terminar con 14 puntos. En la vuelta número 6 vamos a trabajar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. La vuelta va a terminar con 12 puntos. De la vuelta 7 a la 9 vamos a trabajar 12 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a trabajar también 12 puntos bajos, pero vamos a trabajar por la cadenita de enfrente, sin tomar nuestro punto completo. Solamente vamos a tomar la hebra de enfrente, pero antes de iniciar vamos a colocar un marcador en el primer punto en la parte de atrás, porque aquí vamos a insertar nuestro segundo color. Entonces aquí vamos a colocar un marcador. Ahora sí, vamos a trabajar nuestros 12 puntos bajos por la hebra de enfrente. Al terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y podemos cortar nuestro hilo. Esta última vuelta que acabamos de terminar va a quedar como el borde de la botita. Con nuestra aguja lanera vamos a esconder la hebra. Para facilitar un poco nuestro trabajo vamos a tratar de voltear la última vuelta que tejimos para dejar a la vista las cadenitas que dejamos libres. Entonces aquí en este punto voy a insertar mi gancho en donde dejamos nuestro marcador. Voy a retirarlo y voy a tomar el hilo en color azul y lo voy a insertar aquí y voy a tejer una cadena. Este va a contar como un punto. Vamos a tejer 12 puntos bajos sobre las cadenitas que dejamos libres. Este es el primero. Nos vamos a ir ocultando nuestra hebra por la parte de atrás. Vamos a tejer 12 puntos. Las vueltas 12, 13 y 14 vamos a tejer también 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta 14 voy a tejer aquí un punto deslizado, una cadena y voy a cortar mi hilo. Vamos a trabajar el segundo piecito sin cortar nuestro hilo. Aquí están ya las dos botitas terminadas y lo que vamos a hacer a continuación es que en esta que hemos cortado nuestro hilo vamos a ubicar las 6 cadenas de inicio con las que trabajamos y vamos a aplanar nuestro piecito. Vamos a subir el borde que hicimos para la bota y este lo vamos a reservar de esta manera. Vamos a tomar nuestro segundo piecito, vamos a subir el borde de la bota
y aquí vamos a tejer 4 puntos bajos, tres cadenas. Vamos a tomar nuestra segunda gotita, las vamos a empalmar de esta manera y vamos a introducir nuestro gancho en la pieza de encima a la altura de la entrepierna. Vamos a tomar nuestro hilo, lo vamos a introducir y lo vamos a sellar con una cadena. Ahora vamos a tomar nuestras botas y el talón es lo que queda hacia nosotros. A partir de aquí, de este punto, van a iniciar ahora nuestras vueltas. Vamos a colocar un marcador y vamos a tejer 12 puntos bajos alrededor de esta pierna. Continuamos y vamos a tejer 3 puntos bajos sobre las cadenas que trabajamos. Ahora vamos a rodear la segunda pierna trabajando 12 puntos bajos alrededor de ella. Y volvemos a trabajar 3 puntos bajos sobre la cadena que trabajamos para la entrepierna. De este modo, en total tenemos 30 puntos bajos. Las vueltas 16, 17 y 18 vamos a trabajar 30 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a trabajar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Esta vuelta la hemos terminado con 24 puntos. Antes de cerrar este último punto, vamos a insertar lo que es el cinturón de nuestro capitán. Entonces vamos a utilizar color rojo y color blanco. Vamos a alternar los dos colores tejiendo 2 puntos de cada uno de ellos. Entonces podemos iniciar con cualquiera de los dos colores, no importa el orden. Entonces este punto lo voy a cerrar con el primer color. Voy a ajustar el hilo y voy a hacer un nudo en la parte de atrás. No voy a cortar aún la hebra del color azul. Ahora vamos a trabajar aquí 2 puntos y antes de cerrar el segundo punto voy a tomar mi hilo de color rojo y con este voy a cerrar el punto. Aquí también voy a hacer un nudo entre el color blanco y el rojo. Ahora voy a ir trabajando con color blanco y rojo. Me voy a llevar por la parte de atrás el color que no estoy ocupando. Aquí voy a trabajar 2 puntos en color rojo y antes de cerrarlo voy a tomar el blanco. Voy a tejer 2 puntos en color blanco y antes de cerrarlo tomo el color rojo
Y así vamos a ir alternando el color blanco y el color rojo, 2 puntos cada uno. Al terminar la vuelta debemos tener igualmente 24 puntos. Al terminar esta vuelta vamos a hacer la siguiente de la misma manera. Terminé con hilo en color rojo. Voy a cerrar mi punto con color blanco y voy a tejer 2 puntos en color blanco, lo cierro con color rojo y ahora voy a tejer 2 puntos en color rojo. Nos tenemos que ir llevando nuestra hebra por la parte de atrás para poder alternarlos. Y así vamos a terminar también esta vuelta con 24 puntos. Al terminar esta segunda vuelta del cinturón, vamos a cerrar el último punto con color azul. Recuerden que no lo habíamos cortado. Ahora sí, vamos a cortar el hilo rojo y el blanco y vamos a anudarlos por la parte de atrás. Nuestra vuelta en color azul es la número 22 y vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. Antes de continuar con nuestro tejido, vamos a rellenar nuestro muñeco con velcro. Las vueltas 23 y 24 vamos a trabajar 18 puntos bajos. En la vuelta 25 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta 26 vamos a trabajar 7 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, un aumento, y terminamos con 4 puntos bajos. Al terminar esta vuelta tendremos 26 puntos. La vuelta 27 vamos a trabajarla con 26 puntos. En la vuelta 28 vamos a insertar nuestros brazos. Vamos a iniciar trabajando 8 puntos bajos. Vamos a tomar uno de los bracitos y lo vamos a ubicar colocando el pulgar hacia la parte de enfrente. Lo vamos a colocar de esta manera y vamos a tomar un punto por la parte de adentro de nuestra manita y un punto del cuerpo del muñeco y tejemos un punto bajo. Tomamos un segundo punto de la manita y otro punto del cuerpo.
Continuamos tejiendo sobre el pecho 10 puntos bajos. Tomamos el segundo bracito y lo vamos a ubicar también colocando el pulgar hacia la parte de enfrente. Y vamos a insertar dentro del bracito, tomando un punto y un punto del cuerpo, y los unimos con un punto bajo. Tomamos un segundo punto del brazo, un segundo punto del cuerpo y cerramos con un punto bajo. Y vamos a tejer 4 puntos bajos para concluir nuestra vuelta. La hemos terminado con 26 puntos. En la vuelta número 29 vamos a tejer 8 puntos bajos sobre la espalda, 6 puntos bajos alrededor del brazo, 10 puntos bajos sobre el pecho, 6 puntos bajos alrededor del brazo y por último los 4 puntos bajos de la espalda. Vamos a terminar con 34 puntos. En la vuelta número 30 vamos a trabajar 7 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, ocho puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y terminamos con 3 puntos bajos. La vuelta deberá terminar con 28 puntos. En la vuelta 31 vamos a trabajar 8 puntos bajos, dos disminuciones, nueve puntos bajos, dos disminuciones, tres puntos bajos. La vuelta terminó con 24 puntos. En la vuelta número 32 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. Vamos a seguir rellenando nuestro muñequito y vamos a colocar los dos alambritos que llevan sus brazos para poder continuar.
También, si les es posible y tienen la facilidad, pueden colocarle muy poquito relleno en la parte alta de sus brazos, solamente en este tramito, un poquito, lo podemos jalar con el gancho. En la vuelta 33 vamos a trabajar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Terminamos esta vuelta con 12 puntos y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución 2 veces para terminar con 10 puntos. Antes de cerrar mi último punto de esta vuelta, voy a cambiar mi color de hilo por color piel. Con este voy a cerrar el punto. Voy a cortar mi hilo de color azul y voy a hacerle un nudo por la parte de atrás. Vamos a trabajar 10 puntos bajos tomando únicamente la cadenita por la parte de atrás. No tomaremos nuestro punto completo. Solamente vamos a trabajar en la cadenita de atrás. Ahora vamos a trabajar 10 puntos tomando nuestro punto completo. En la vuelta número 37 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento 2 veces. Terminaremos con 12 puntos. En la vuelta número 38 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 18 puntos. En la vuelta número 39 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. En la vuelta número 40 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. En la vuelta 41 vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Terminaremos con 36 puntos. De la vuelta 42 a la 45 vamos a trabajar 36 puntos bajos. En la vuelta número 46 vamos a tener preparada una hebra de hilo de cualquier color. Esta nos va a servir para marcar la ubicación de los ojos de nuestro superhéroe. Vamos a iniciar nuestra vuelta trabajando 23 puntos bajos. En este punto que acabamos de tejer, vamos a insertar nuestra hebra de hilo y esa va a quedar hasta que coloquemos nuestros ojitos. Vamos a tejer 10 puntos bajos independientemente de este, claro. Y justo en el punto que acabamos de tejer, vamos a insertar aquí nuestro gancho y vamos a sacar el otro extremo de la hebra. Y en estos dos puntos es exactamente en donde vamos a insertar los ojos para nuestro superhéroe. Vamos a tejer los 3 últimos puntos que nos faltan para terminar la vuelta. De la vuelta 47 a la 49 seguiremos trabajando 36 puntos bajos. En la vuelta número 50 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 30 puntos. Antes de continuar, vamos a insertar los ojos en donde hemos colocado nuestras marcas.
Y ya podemos retirar nuestro hilo con el que dejamos la marca. En algunas ocasiones nuestro broche de seguridad es un poco fácil de colocar, como en este caso que entró muy fácil, y puede ser que se llegue a salir el ojo por la parte de enfrente. Para evitar esto, vamos a tomar un encendedor y vamos a quemar la punta . Vamos a esperar a que se derrita un poco y con unas tijeras o con unas pinzas vamos a hacer esto, y de este modo nuestro ojo ya no se va a salir. Vamos a continuar trabajando y en la vuelta número 51 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Terminaremos con 24 puntos. Vamos a introducir velcro, pero les pido que con una pieza delgada, en este caso yo utilizo este gancho en el que le coloqué un poquito de masking tape en la punta, como es ligeramente pegajoso, me ayuda y facilita a meter el velcro en las partes más delgadas o más angostas. Entonces tenemos que introducir el velcro y vamos a procurar rellenar su cuello, aunque va a ser llavero y no va a tener ningún soporte el cuello. Tiene que quedar firme la cabecita, entonces vamos a tratar de rellenar desde el cuello y hasta el final de la cabeza. En la vuelta número 52 vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Nuestra vuelta terminó con 18 puntos. En la vuelta 53 vamos a trabajar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta y terminaremos con 12 puntos. Como podrán ver, la cabecita todavía soporta relleno, es muy diferente del cuerpo, que me ha quedado bastante firme. Entonces voy a introducir más velcro y voy a insertarlo y apretarlo con mi gancho. En la vuelta número 54 vamos a tejer 6 disminuciones. Nos quedarán 6 puntos. Al terminar la vuelta tejemos un punto deslizado, una cadena y dejamos hilo suficiente para cerrar con nuestra aguja lanera el pequeño orificio que todavía tiene nuestra cabecita.